¿Te parece si probamos un pisón, pero ahora del 17? Perfecto, perfecto. Vamos a ver las diferencias, si soy capaz. El 17, además, no tiene nada que ver, ¿vale? Al revés, esta fue una añada muy complicada. Fue una añada, de hecho, es una añada de las que están pasando ahora mismo con todo el cambio climático, ¿vale? Súper seca, estresante, calurosa. Bueno, pues unas condiciones en las que se corría muchísimo riesgo en hacer este vino, ¿eh? O sea, fue un año complicado para el vino y para Para la la ciber. ciber, sí, sí. Efectivamente, fue el 17, no se me olvidará en la vida. Mayo del 17. Viernes, además, porque yo siempre digo que los ciberdelincuentes no te Sí, sí, atacan sí. un martes de octubre que estamos todos trabajando, te atacan el víspera de puente, o que sería acaso el puente de mayo en Madrid, víspera de puente, o otros grandes casos que ha habido, ¿no? Como un ataque que hubo en una sociedad ¿Guanacay fue aseguradora. lo peor que Yo has creo que vivido o fue no? el cambio más importante, ¿vale? Donde de verdad nos dimos cuenta de la dimensión y donde se habló de verdad de que esto nos podía afectar a todos. Grandes periodistas y escritores de la época, incluso a nivel World Economic Forum y otros foros, se empezó a hablar incluso de que esto tiene una dimensión humana, porque si empiezas a parar hospitales por un ataque informático, hay vidas en juego. Totalmente. Entonces ya se empieza a hablar de otro tipo de dimensiones, ¿no? Sobre todo lo que nos hizo, yo creo, a todos ser muy realistas de lo vulnerables que éramos. Entonces ese fue un poco el cambio que hizo que se viera que esto era un riesgo real, que se hiciera que esa concienciación al BOR, que se tomara en serio, que se dotaran de recursos, que se dotaran a nivel presupuestario, que se educar no solo a los empleados y a los clientes, sino a la sociedad, que se hablara de ello en foros. Se empezó a tener casi como noticia recurrente en los periódicos, ¿no? Los ataques informáticos, los ataques de ransomware, etc. Bueno, de hecho, a partir del 2017 se hablaba de la ciber, como dices Eso tú, es. ¿no? Sí, yo creo que Y fue fue una cuando empezó a evolución. coger, Ahí está. y permíteme la palabra, el glamour la profesión, ¿no? Totalmente. Yo llevo toda la vida dedicada a seguridad informática, pero a partir del 2017 pues ya parecía que teníamos una profesión que nos escuchaban más, tenía otra relevancia. Probamos el vino, a ver si Sí, el sí, 17 perfecto. también nos ayuda en el mundo del vino. Sí, seguro que sí. Buenísimo, Completamente pero distinto, completamente distinto. Aquí, de hecho, yo creo que es este calor que lo que hace es que, de hecho, la fruta es mucho más madura. Sí, 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 sí. Aquí hay más fruta roja, más vibrante, más... Y aquí es fruta más madura. Sí, más pacificada, más totalmente. sí, sí. Pero si te fijas, el alma es la misma, ¿eh? El alma es sutilidad con contundencia. Es complejo, pero fácil. No sé cómo explicarlo. Mira, hemos probado un 2017. Hemos probado un 2007. Vemos la evolución. Sí. Los ciberdelincuentes, ¿tú crees que evolucionan también? Sí, claro. De hecho, de ciberdelincuentes como tal hace años no se hablaba. Ya. Claro. Se hablaba de hackers, pero no nos metamos en ese tema, Por eso, yo creo, no. O sea, bueno, yo trabajando en un banco, evidentemente, son cibercriminales para nosotros, ¿no? Vienen a robarnos dinero o datos, claramente, ¿no? Y yo creo que se han profesionalizado. Dejadme que os cuente una anécdota, ¿no? Para mí ciber es una de las profesiones más apasionantes porque ciber no hay una competitividad entre los profesionales de ciber, compartimos muchísima información, porque lo que le ha pasado al de al lado me puede pasar a mí. Entonces, siempre que tenemos un incidente compartimos información y nos ayudamos unos a otros. Hubo hace unos años pues yo creo que fue en el 2017 o 2018, hubo un ataque muy importante a un banco mexicano. Había habido un ataque anterior importante en Chile también, al Banco de Chile, y nosotros estuvimos colaborando con ellos intentando identificar qué había pasado, el patrón de ataque y quién estaba detrás. Teníamos pistas, estuvimos colaborando con ellos mucho tiempo, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mexicano, y les acabaron cogiendo. Esto era una empresa. Hay vídeos en internet, los podéis buscar en YouTube, muy divertidos. Esto era una empresa donde tenían un edificio en México, en vez de departamentos en una empresa, tenían células especializadas en empresas, la especializada en Telmex, la especializada en X banco, en X empresa. Tenían un data center lleno de sistemas en el sótano y coches de alta gama. Eran profesionales. Y esto pasa porque la ciberseguridad, desgraciadamente, es algo que tiene un ROI, ¿no? un retorno de inversión altísimo. O sea, que el ciberdelincuente no es el chaval en la universidad, en su cuartito, el friki que quiere, quiere hackear algo, ¿no? Eso nosotros llamamos los hacktivistas, ¿no? Estos son, como digo yo, el hippie del siglo XXI, el hippie digital,
son gente reivindicativa y que va en contra de pues, el sistema o de lo que fuera y que por su inquietud informática pues empieza a atacar y a jugar, ¿no? Eso, nosotros tenemos contratados perfiles de todos los tipos, incluidos esos, porque al final no es que sepan hacer, sino que quieran hacer, ¿no? Claro. Las intenciones. El problema de la ciber es la intencionalidad. Si la intencionalidad es mala, pues te vas al lado oscuro de la ciber. Si la intencionalidad es buena, te vas al lado bueno, ¿no? Al final hay muchos posibles atacantes, ¿no? Están también, se oye también en prensa, desgraciadamente, no estamos en la guerra de Ucrania. Rusia está ahí, o sea, lo que llamamos nosotros naciones-estado que utilizan sus fuerzas, no solo armamentísticas, sino cibernéticas y del ciberespacio para atacar a otras empresas. Y nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Tenemos bancos en Polonia y cerca de Ucrania y de Rusia que están sufriendo, se está subiendo el número de ataques debido a la guerra de Ucrania. Entonces, esos son un poco los nation state, Rusia, China, Corea, los tenemos identificados. Cuesta muy poco y el beneficio es altísimo. Se está estudiado y hay estudios publicados en Internet que es un negocio de 1,5 trillones. Trillones, ¿eh? Trillones de dólares. Y eso supone una pérdida para las empresas, está estimada en los próximos años, de más de 6 trillones. Porque al final la empresa se tiene que recuperar, tiene que restablecer los sistemas, tiene que ganarse de nuevo la confianza de los clientes, tiene que hacer campañas de comunicación, tiene que atender a temas jurídicos para solucionar los incidentes. Hay un coste real para las empresas, para los ciudadanos, para la sociedad de los ciberincidentes. Sin embargo, el beneficio para los cibercriminales es altísimo, ¿no? Esto es un negocio y esa es la realidad. Nosotros lo vemos porque tenemos, pues, a través de los servicios de inteligencia, gente infiltrada y sabemos qué cuesta, como dices tú, lanzar un malware, que cuesta comprar 10.000 direcciones de correo electrónico para mandar un ejercicio de phishing, que es esos correos que te suplantan y que te intentan engañar, ¿no? De hecho, eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque incluso la gente, antes hablábamos de securizar la sociedad y la gente dice, ¿por qué me van a atacar a mí? Entonces, pues a lo mejor te atacan a ti porque simplemente a través de ti pueden entrar en otro sitio o simplemente porque para lanzar ataques de phishing se utilizan ordenadores de casa y direcciones que sean... Comprometen tu ordenador, efectivamente. No es porque te quieran robar a ti nada, porque eres un ciudadano medio normal que tendrás en la cuenta algo pues que igual te quieren robar dinero, es porque haciéndose con tu móvil, con tu tablet o con tu PC de tu casa, lo pueden utilizar para atacar grandes cosas, porque necesitan una red de ordenadores con una potencia determinada para poder atacar sistemas. Entonces, por eso tenemos que tener todos conciencia de ciber, ¿no? Pero como dices tú, al final hay muchos tipos de atacantes y tenemos que estar atentos a todos, ¿no? Incluso a los insiders, ¿no? Que siempre pensamos, bueno, España, gracias a Dios, es un país democrático, civilizado, que no tenemos grandes problemas de corrupción dentro de las empresas. Igual hay otros países que sí, pero no, hay que estar siempre atentos, porque un empleado descontento piensa que va a hacer un programa informático para hacer una broma, para hacer un juego, y en realidad está dejando igual un agujero abierto o suponiendo un problema para la empresa. Entonces tenemos que estar atentos un poco a todos los tipos de atacantes posibles. Se ha diversificado los tipos de atacantes y se han profesionalizado. Sería la conclusión a tu pregunta. Totalmente. ¿Te parece que probemos el tercer vino de hoy? Sí, sí, deseando. Pues mira, vamos a pasar del 17 a la añada que venden actualmente, ¿vale? Ahora mismo del Viña El Pisón lo que están comercializando es, si tienes la suerte de encontrarlo, como el equipo A, ¿no? Si tienes la suerte de contar con ellos, el 2020. Perfecto. Parece que este está tremendo. Me está dejando sin palabras. Este mismo, a mí me gusta el que más de los tres. A mí también. ¿Tú crees que España es una potencia en ciber? Oh, qué difícil. Ya. Yo creo que España tiene muchísimo talento en ciber. Y de hecho, yo creo que eso es valorado y reconocido. Y nosotros mismos en el Santander, por ejemplo, hemos hecho ejercicios incluso de formación y ayudar a empresas como Interpol, como Europol, etcétera. Hemos formado a CERTs latinoamericanos, etcétera. Creo también que luego, como sociedad, nos tenemos que vender mejor. Es un tema más español. Nosotros que tenemos bancos en otros países, los americanos, los anglosajones, los ingleses, los alemanes, yo creo que se venden mejor como profesionales. Tanto ellos como en talento sí, pero el fallo típico nuestro de siempre, ¿no? No sabemos vendernos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en España nosotros incluso ahora en Santander tenemos un fondo mixto para intentar comprar, invertir en startups de ciber, donde haya mujeres. Estamos muy interesados en la inversión española en
europea, incluso en startups de ciber, y ver también cómo utilizando esa huella del Santander, que luego tenemos presencia en Latinoamérica, en 40 países, podemos ayudar también a crecer a empresas españolas, ¿no? No todo el talento y la tecnología tiene que ser americana o La verdad que israelita, ¿no? Hay un ecosistema en España creando centros de innovación y tecnología en Alicante, en Málaga, en Santander, etcétera, donde estamos intentando impulsar. No todo es Madrid y Barcelona, ¿no? No todo es el centro. Yo creo que hay muchísima gente joven con ganas, muchísima gente joven que quiere estudiar tecnología o que tiene ideas innovadoras y que como gran empresa también tenemos que apoyarles, ¿no? Y hacerlo crecer. Yo creo que, de hecho, el País Vasco también está jugando muchísimo, Sí. ¿no? Y está aportando muchísimo. Sí. Tú al final eres de Bilbao también Sí, y no sí, puedes sí. negarlo. Sí, sí, nosotros hemos estado ahí también estuvimos en un concurso europeo de startups, porque Women for Cyber pertenece a la European Cyber Security Association, y estuvimos con el premio europeo a startup de ciberseguridad, y también participó gente del Santander en el panel de jurado y viendo startups europeas. O sea, al final, ciber es global, el mundo es global, pero sí tenemos también, yo creo que como sociedad, dar un paso adelante, ¿no? Y intentar estar ahí. Ya me estás dando algunas pistas, pero ¿qué aporta el Banco Santander a todo este ecosistema de ciberseguridad en España? Claro, bueno, yo creo que hay un par de cosas para mí súper significativas. Siempre hemos dicho que ciberseguridad somos todos, ¿no? Y esa parte de concienciación y educación a la sociedad para nosotros es súper importante. No solamente con nuestros clientes y nuestros empleados, donde evidentemente tenemos canales de comunicación con ellos, sino que estamos empezando a hacer campañas globales que son súper bien recibidas, que están en internet, seguro podéis consultarlas. Hemos hecho con Ronaldo Nazario, con Rafa Nadal, vamos a sacar una nueva súper chula con gamers para intentar llegar a esa gente joven, ¿no? Que están en un mundo digital todo el día con el móvil y no piensan en esto. Y también hacemos cosas un poco diferenciales, pues como tenemos ahora un video podcast aquí de vino y ciber, pues hemos hecho un podcast de ciber junto con el grupo Prisa, que se llama Titania. Y espera, el que vais a publicar en Retina. Está ya publicado, llevamos ya varios capítulos. Sí. De hecho, déjame que te cuente ahí un cotillo que es muy interesante, porque los guionistas de Titania son los guionistas de La Casa de Papel. Entonces es una especie de podcast de intriga y eso, ciberataques, etcétera, pero también da tips y da consejos para el ciudadano medio. Entonces está muy divertido, van publicando capítulos semanales y hay 5 o 6, no recuerdo de memoria, publicados, y es muy, muy interesante. Desde la parte más de educación y de concienciación en la sociedad, ¿no? Porque hablamos de que ciber somos todos. Y luego para mí es la parte muy importante, que es al final Santander es una de las grandes empresas españolas en el mundo. Es una de las número 1 como empresa española. Yo siempre digo que trabajo en la mejor empresa que puedo trabajar, y además tiene presencia en muchísimos países, ¿no? En Europa y en Latinoamérica. Entonces, tenemos la suerte de que la CISO actual del Grupo Santander, Geisel Díaz, el CISO anterior, Daniel Barriuso, tenemos presencia como influenciadores en foros como el World Economic Forum, etcétera, para intentar, junto con otro comité de expertos, pues sacan papeles, sacan estudios para hacer un poco una sociedad más ciberresiliente, porque hablamos un poco que el ciber es eso, es una amenaza global. El también intentar hacer crecer, como esto es un problema de todos y al final dependemos un poco de que todos estemos igual de preparados y no haya un eslabón débil de la cadena que sea más atacado o tenga más problemas, pues también nosotros, utilizando nuestra huella y nuestro conocimiento, pues estamos ayudando a crecer, por ejemplo, a los centros de respuesta ante incidentes nacionales en Latinoamérica, para que aquí tenemos ya una madurez en España, en CIBE, el CNI, el CNCERT, a nivel fuerzas y cuerpos, pues con Europol, en Europa, etcétera. Aquí ese caldo de cultivo ya existe, pues también intentar ver que en Latinoamérica y en otros países también crece. Este es un problema global y trabajando todos juntos, pues creo que estamos mejores preparados para las amenazas y haremos todos una sociedad mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Porque esto al final va de personas. Y es como lo vemos. Totalmente. Idoia, ha sido un tremendo placer tenerte hoy aquí en el podcast. Por invitarme, porque ha sido un lujo el poder tener la oportunidad de hablar de ciber y además probando estos vinazos. Yo te quiero dar las gracias a ti, quiero dar las gracias también a la bodega, que al final pues, se han portado súper bien dejándonos probar estos vinazos. Y lo que te decía, me encantaría ahora presentarte a Carlos, ¿vale? Sí. Al bodeguero, y que veas de dónde sale este vino que estamos probando ahora, ¿vale? Perfecto, fenomenal. Bueno, Vamos a ello.